Artículo 25 de la Constitución de Ucrania. Literalmente. Ucrania garantiza el cuidado y la protección a sus ciudadanos que se encuentran fuera de sus fronteras. Ahí no dice que puede garantizar o no puede garantizar, que intenta garantizar, que no garantiza si empieza una guerra, no dice nada de eso. Ahí está claramente escrito, garantiza. Y ahora abrimos la ley 4502 firmada en enero del año 26, es la misma ley sobre la ciudadanía múltiple. Y ahí dice que las personas con procesos penales reciben una negativa en los servicios consulares sin documentos electrónicos de registro militar. También reciben negativas para la prestación de servicios consulares. Sin estar inscritos en el registro militar, también hay negativa. Además, ahora, a la luz de los últimos acontecimientos, Ucrania está presionando en Bruselas, a nivel de la Unión Europea, para anular la protección para los hombres en edad de reclutamiento de 23 a 60 años. De hecho, tenemos una historia interesante, pero hoy vamos a revisar los documentos, porque hay dos documentos, un solo país y una contradicción directa, y hay preguntas que nadie ha planteado oficialmente a nadie. La ley 4502 es conforme a la Constitución de Ucrania. ¿Cómo? Si no es así, ¿por qué entonces la Corte Constitucional guarda silencio? Y en general, la ley sobre la ciudadanía múltiple viola muchos artículos de hecho de la Constitución de Ucrania. Por ejemplo, que el ciudadano de Ucrania solo puede tener una ciudadanía, pero vemos que nadie en la Corte Constitucional siquiera ha preguntado. Y además, ni siquiera está claro a qué se dedica la propia Corte Constitucional en nuestro país. Probablemente se podría disolver y a todos los jueces de la Corte Constitucional enviarlos a la guerra para defender a Ucrania. Entonces, hoy vamos a analizar con más detalle lo que respecta a la protección de los ucranianos en el extranjero y cómo realmente el Estado trata a sus ciudadanos. Suscríbanse al canal, no olviden darle like, recuerden activar la campanita debajo del video para no perderse los nuevos episodios. Gracias a cada uno de ustedes. Primero, el texto exacto, una vez más. Artículo 25 de la Constitución de Ucrania. Un ciudadano de Ucrania no puede ser privado de su ciudadanía ni del derecho a cambiar de ciudadanía. Un ciudadano de Ucrania no puede ser expulsado de Ucrania ni extraditado a otro estado. Ucrania garantiza el cuidado y la protección a sus ciudadanos que se encuentran fuera de sus fronteras. A continuación, artículo 21 de la Constitución de Ucrania. Los derechos y libertades de la persona son inalienables e inviolables. Artículo 22 de la Constitución de Ucrania. Los derechos y libertades de la persona y del ciudadano establecidos por esta Constitución no son exhaustivos. Los derechos y libertades constitucionales están garantizados y no pueden ser anulados. Al adoptar nuevas leyes o al modificar las leyes vigentes, no se permite la reducción del contenido y alcance de los derechos y libertades existentes. Y el artículo 22 es clave, prohíbe directamente la reducción de derechos al adoptar nuevas leyes, ¿cierto? Los servicios consulares son la realización del derecho garantizado por la Constitución a la atención y protección en el extranjero. La restricción de estos servicios es una reducción del derecho, lo cual el artículo 22 prohíbe directamente. Pero vemos que a las actuales autoridades ucranianas sí, y espero que este gobierno no sea eterno, no les importa lo que está escrito en la ley principal de Ucrania, a la que tanto les gusta referirse y recordar el artículo 65. Entonces, ¿qué es lo que realmente está escrito en la ley? La ley 4502 del 16 de enero del año 26 establece que los servicios consulares no se otorgan a las personas contra las cuales se ha abierto un proceso penal. A las personas que no han pasado, que no han obtenido el documento electrónico de registro militar a través del portal Reserva Plus o a través de DIA. A las personas que están registradas en el servicio militar y a las que no están registradas en el servicio militar tampoco se les otorgan servicios consulares. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania lo explicó oficialmente. La decisión de suspender temporalmente el proceso de prestación de servicios consulares a la categoría de ciudadanos ucranianos definida por la ley es una medida temporal motivada por la necesidad de resolver cuestiones relacionadas con el registro militar de los ciudadanos en edad de movilización que se encuentran en el extranjero. Es decir, el Estado mismo reconoce que no se trata de proteger los derechos de los ciudadanos, sino de resolver cuestiones de registro militar y que los servicios consulares se utilizan solo como una herramienta de control de registro. Exactamente de la misma manera que el cabildeo para cancelar la protección temporal para los hombres de 23 a 60 años, esto tampoco es falta de preocupación por los ciudadanos de Ucrania, simplemente es resolver algunos asuntos personales
a costa de restringir otros derechos de los ciudadanos ucranianos. Entonces, de hecho, pasemos a dónde está el conflicto legal con la Constitución de Ucrania, y no entiendo por qué tengo que analizar esto yo y no la Corte Constitucional. La Constitución dice que el consulado protege al ciudadano. La Ley 4502 dice que el consulado le niega al ciudadano si no cumple con ciertas condiciones. Luego lo siguiente. Tenemos una cosa llamada presunción de inocencia, pero en Ucrania ya ni siquiera existe, porque aquí llaman evasores a los que reciben una citación. A todos los etiquetan, pero no a quienes realmente han sido reconocidos como evasores según la ley. Un aspecto aparte y muy importante es la negativa durante un proceso penal. Porque el artículo 62 de la Constitución de Ucrania dice claramente que una persona se considera inocente de cometer un delito y no puede ser sometida a castigo penal hasta que su culpabilidad sea probada de manera legal y establecida por una sentencia condenatoria del tribunal. Es decir, el proceso penal no es una sentencia, es solo una formalidad, es el procedimiento de investigación, una sospecha que en realidad aún debe ser probada. Pero por alguna razón, la Ley 4502 niega los servicios consulares ya con solo la existencia de un proceso penal, antes de cualquier sentencia, antes de que se pruebe la culpabilidad. Es decir, la persona de hecho es inocente, pero los servicios consulares ya están limitados para ella. Es decir, una persona que es sospechosa, no condenada, es legalmente inocente. Pero de hecho, es castigada con la negativa de los servicios consulares. Esto también es una violación directa de la presunción de inocencia consagrada en la Constitución de Ucrania. Y vemos que hoy en día nuestros corruptos, los principales corruptos de los niveles más altos del poder, de la oficina del presidente, del gabinete de ministros de Ucrania, de la Rada Suprema, ellos son considerados inocentes. Y ellos pueden salir bajo fianzas mínimas y seguir viviendo su vida hasta que ese caso lo retrasen, dándole largas y luego en algún momento lo cierren. Pero si no tienes acceso al dinero ni al poder, entonces es en tu contra. Se puede abrir cualquier caso penal, incluso uno vacío, y entonces para ti los servicios consulares estarán cerrados mientras ese caso siga pendiente sobre ti. De hecho, ahora pasemos a la cuestión legal más importante, que también es muy a menudo utilizada por quienes en realidad limitan los derechos de los ucranianos. La Constitución permite restringir los derechos de los ciudadanos, pero solo bajo ciertas condiciones. El artículo 64 dice claramente que los derechos y libertades constitucionales de la persona y del ciudadano no pueden ser restringidos, salvo en los casos previstos por la Constitución de Ucrania. En condiciones de estado de guerra o de emergencia, se pueden establecer ciertas restricciones a los derechos y libertades, indicando el periodo de vigencia de estas restricciones. En Ucrania está en vigor la ley marcial, es decir, teóricamente el Estado puede restringir los derechos, pero hay 3 condiciones para la restricción legal de estos derechos. La primera es que la restricción debe estar prevista por la ley. Existe la ley 45.02. Esta condición se cumple. La segunda es que la restricción debe ser proporcional al objetivo. ¿Es proporcional la negativa a obtener un pasaporte con el objetivo de obligar a una persona a inscribirse en el registro militar? Esta es una cuestión debatible. Existen formas menos gravosas de lograr el mismo objetivo, y la tercera restricción no puede afectar la esencia misma del derecho. Es decir, la negativa a otorgar un pasaporte puede dejar a una persona sin documentos, lo que afecta la esencia misma del derecho a la identidad y a la misión. Por eso la cuestión legal de la conformidad de la Ley 45.02 con la Constitución sigue abierta, y la respuesta a esto debe darla la Corte Constitucional. Pero vemos que nuestro Tribunal Constitucional ha decidido quedarse con los ojos cerrados, al menos desde el 24 de febrero de 2022. Existe un conflicto legal directo entre la Constitución y la Ley 45.02. Es evidente para cualquier abogado que tenga que presentar una solicitud ante la Corte Constitucional. 45 o más diputados del pueblo, el presidente de Ucrania, el comisionado de la Rada Suprema para los Derechos Humanos, la Corte Suprema o el Gabinete de Ministros. 45 o más diputados del pueblo, el presidente de Ucrania, el comisionado de la Rada Suprema para los Derechos Humanos, la Corte Suprema o el Gabinete de Ministros. ¿Por qué ninguno de estos órganos presentó una solicitud constitucional sin una respuesta pública? El ombudsman autorizado para los asuntos de la UPL, Dmytro Lubinets, debería proteger los derechos de los ciudadanos contra tales restricciones, pero públicamente no hubo ninguna solicitud constitucional de su parte. Entonces, y tal vez hay 2 explicaciones. Primero, o los abogados de estos organismos consideran que la ley es constitucional o no hay voluntad política para impugnarla en condiciones de ley marcial, o una tercera opción, simplemente es conveniente. Porque mientras nadie acuda al Tribunal Constitucional, ni siquiera comienza el procedimiento que podría poner en duda esas tonterías
que ahora están aprobando en la Rada Suprema. Por cierto, fue por iniciativa personal de Zelensky que esta ley se presentó ante la Rada Suprema. Ninguna de las dos explicaciones cambia la cuestión. Si la Constitución garantiza la protección de los ciudadanos en el extranjero, ¿quién verifica que se cumpla esa garantía? Y la respuesta, amigos, es nadie. Nadie lo verifica y nadie tiene la intención de verificar si sus derechos están siendo protegidos en el extranjero. Es más, el actual gobierno ucraniano hace todo lo posible para que su vida en el extranjero sea cada vez más difícil y peor. Y dígame, por favor, ¿algún consulado o embajada le ha ayudado alguna vez en todos los años que ha estado en el extranjero en cualquier asunto, ya sea acoso, discriminación o alguna desigualdad? ¿Alguna vez le ayudó el consulado o la embajada? O tal vez de alguna manera hicieron su vida en el extranjero, aunque sea un poco más fácil. Escriban su opinión en los comentarios, compartan sus casos, será muy interesante leerlos. Como siempre, les deseo un buen día y hasta la próxima.